Buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Cineclub del Centro León. Ustedes saben que en octubre, que es el mes aniversario de la institución, escogemos títulos muy especiales para presentarlos en el Cineclub. Anteriormente tuvimos El fotógrafo de la 40, el documental de Erika Santelices y Orlando Barría, que este mismo año ganó el premio al mejor documental dominicano de parte de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica. Y hoy tenemos la presentación en estreno para Santiago de esta película que es Sugar Island, que ha recibido múltiples premios en festivales internacionales de cine y que debutó en el Festival de Cine de Venecia, el festival de cine más antiguo del mundo. Hoy no van a aplaudir esa vaina. Fue en Venecia que esta película debutó en una sección Venice Days, y a partir de ahí ha tenido un recorrido por varios festivales internacionales y ha recogido múltiples premios. Hoy en la mañana nos enteramos de que Sugar Island es una de las 15 finalistas al premio Goya a la mejor película iberoamericana. Entonces, debo agradecer a su directora, la amiga Joana Gómez Terrero, que desde que le propuse que presentáramos la película aquí, me dijo, pues claro que sí, vamos para allá. Y vino ella, y están aquí además presentes de la película su actriz, Yelida Díaz, para quien pide un aplauso, la veremos al final. Y el mejor actor de cine y teatro que tiene este país, digo yo, que es Vicente Santos, que es el coach de actuación en la película. Si ustedes saben cómo es la dinámica, quiero que le den un fuerte aplauso a la directora Joana Gómez. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir en medio de la lluvia. Yo prefiero que hablemos al final sobre la peli con Yelida y con Vicente, y aprovecho haber subido aquí para agradecer la invitación. Es siempre para mí un honor y un placer estar acá en el centro y poder conversar con el público de Santiago. Esto es una peli que nos ha regalado muchas sorpresas y alegrías a lo largo de todo este año que hemos hecho un recorrido, y nada, me hace muy feliz estar acá y espero que la disfruten y que podamos estar en la conversación final. Ella ha sido sencilla, le brindé 3 cervezas allá afuera a ver si afloja, pero qué va, no hay forma. Ustedes saben la dinámica, vemos la película y al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas para hacer de esta una experiencia mucho más enriquecedora para todos. Así que feliz proyección. Sí, yo creo que merece repetir el aplauso para estos realizadores que están aquí con nosotros. A mi lado, Joana Gómez Terrero, que es la guionista, co-guionista y directora de la película. Yelida Díaz, la formidable primera actriz de esta película. Y Vicente Santos, el mejor actor del cine y el teatro dominicano actualmente. Trabajó como coach de actuación en el proyecto. Bueno, la primera pregunta se cae de la mata, ¿no? Joana, ¿por qué Sugar Island? ¿Por qué hacer esta película? Porque, bueno, gracias de nuevo por invitarnos.
Bueno, tiene varias razones el origen de la película. Y la primera razón es un punto de partida muy personal, y es que mi sobrina cuando tenía 13 años estuvo embarazada y fue un momento que marcó mucho a mi familia, y desde ahí pues quería trabajar con ese tema. Y luego también estaba en paralelo en un proceso de entender toda mi afrodescendencia, y creo que esos caminos se mezclaron. No hay una génesis particular de la película, creo que fue un proceso que devino ahí en Sugar Island. Y en el título como tal, para mí fue un descubrimiento cuando leyendo a Oscar Zanetti, que la frase que está al inicio de la peli es de Oscar Zanetti, que es un historiador cubano, y entendiendo un poco toda la investigación de Zanetti y sus libros sobre el azúcar en el Caribe, entendí que los ingleses habían nombrado a las islas del Caribe las Sugar Islands, o las islas de azúcar, y que desde entonces hemos sido plantación con diferentes caras, y que esto siempre ha sido un espacio de plantación, el Caribe. Primero con el azúcar, luego fuimos repúblicas bananeras, y hemos pasado por diferentes momentos de ser, de tener mano de obra y de tener materia prima, y que hoy en día la plantación es un poco como el turismo. Entonces para mí fue muy revelador entender cómo se ha ido transformando el sistema de plantaciones, y por eso pensé en eso, en las Sugar Islands. ¿Cómo se da la elección de Vicente para coach de actores y la elección de Yelida para actriz principal? Con Vicente tiene mucho que ver Fernando Santos, el productor, que fue también el productor de Cocote, donde Vicente es el protagonista. Y bueno, en un momento, yo vengo de hacer cine documental. Caribbean Fantasy la presentamos aquí. Sí, en el 2017. Hace un rato. Hace rato. No, tenía mucha dificultad para trabajar con actores y actrices, porque en la ficción no era mi lugar, hasta ya es, pero antes no. Y Fernando un día me dijo, ¿quieres trabajar con un coach? Y me propuso a Vicente. Yo al principio dudé si quería un coach o no, pero luego sí, y fue la mejor decisión, la verdad, porque Vicente permitió entrar a un espacio de juego, de conocimiento, y trajo muchas herramientas que yo no tenía en ese momento. Y los ensayos fueron fundamentales, y yo creo que ese cruce entre el teatro y el cine, que en la carrera de Vicente nutrió mucho la película, porque todos los ensayos previos que tenían herramientas tanto del cine como del teatro permitieron el diálogo, ¿no?, entre todos y todas. Y con el caso de Yelida, nos conocimos en un momento haciendo un video para un trabajo que estaba haciendo, y ahí pues le pedí hacer el casting, y fue muy particular porque ella hizo el casting para La Amiga, no para Maqueña. Como suele pasar. Sí. Y entonces en un ensayo yo les dije, bueno, cambien de rol, y dijo, ok, lo dejamos así. Entonces fue un poco extraño en ese momento, pero se quedó de esa manera. Igual estoy resumiendo mucho algo que pasó en un tiempo bastante largo. O sea, hicimos un casting para La Amiga, luego no teníamos todavía no habíamos levantado el financiamiento, por lo que no hicimos callback ni nada, y cuando lo hicimos, en unas pruebas, ahí yo instintivamente dije que vamos
Yelida, ¿y cómo tú dejaste que te involucraran en esta vaina? Aprendí. No sé, fue un error. Pero nada, fue muy chulo porque yo justamente cuando empecé con Sugar estaba egresando de Bellas Artes, de teatro, de la escuela. Y bueno, eso mismo yo fui a castear como la amiga, como Yelida, que voy a hacer este cuento. No se llamaba Yelida la amiga, se llamaba Ana Ingrid y yo casteé para Ana Ingrid. Pero luego se llamaba Yelida, para mí fue como, oh, qué raro. Y me habían escrito de la producción, me dicen, Joanne ahora quiere ver los personajes inversos y te quieren castear como Maquenya y a Génesis como Yelida. Y yo como Génesis como Yelida. Y cuando llego veo que fue que le cambiaron el nombre a la mejor amiga y que finalmente yo iba a ser Maquenya. Entonces para mí fue muy loco porque todo pasó muy rápido, la verdad. Yo tampoco había salido nunca del país y me dicen, ¿tú tienes pasaporte? Y yo sí, yo dejé un trabajo y saqué el pasaporte con el dinero que quedó. Nos vamos a ir de viaje, que hay que grabar en Tenerife. La verdad es que Sugar I Love fue muy, ¿verdad? Como chocante en muchas maneras, pero una experiencia muy, muy bonita y de muchas primeras veces para mí. Vicente, ¿y tú cómo resumes tu participación en esta película? Bueno, buenas noches, un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes, mucha gente que conozco por trabajos anteriores que he venido. Gracias, José, por la distinción siempre, ¿no? de esos que yo lo agarro porque uno trabaja no para eso, pero si pasa, bienvenido sea, te agradezco siempre la distinción. Para mí, esta fue la tercera película que yo empecé, yo estudié en Argentina, coaching. Y como vengo ya de la actuación, sé muy bien estar como en ese lugar, como acompañar a los compañeros y a las compañeras que a veces en estos procesos quedamos un poquito como de lado, porque son muchos elementos, muchos factores que tiene que atender el director. Y la figura que hay, está el director de actores y está el coach en este caso. Y con Joanne yo entré, ya había un proceso agotado, pero yo entré en una fase también como de casting. Todavía faltaban algunos personajes, en especial la madre, Filomena, iba a decir Timotea. Entonces también como que aporté en ese proceso y me involucré de una forma también por la película, Fernando, la gente, todo, como que me envolvió y entré en ese proceso y creamos una comunidad de trabajo. Más allá, yo creo que eso es importante al final en el trabajo, que a veces está todo como muy, son actores, el ventú, es una frase común que se dice o popular, que es ventú, y en la película está todos esos universos divorciados. Y empezamos, Joanne también tenía unas especificaciones muy claras que ella quería en el habla de los personajes. Y ahí empezamos, por eso empezamos con los juegos, que como decimos, que no me voy a extender en eso, porque ya lo que importa es el resultado. Pero no es común hacer esto en el cine es muy rápido y tuvimos el chance de investigar, de profundizar, de irnos por otros caminos para llegar al camino que quería Joanne. Y el coach es básicamente esa persona, ese puente entre, bueno, una película es una red de puentes, o sea, el director con el de arte, con el de vestuario, con maquillaje. Y en este caso es otro puentecito como para la comunicación entre el director y los actores que quieren. Como bien dice Joanne, y es una carencia que tenemos en nuestro país, a veces los directores no saben cómo lidiar con los actores, cómo entrar a ese terreno, se tranca a veces el diálogo porque no hay las herramientas para llegar a lo que yo quiero, ese resultado. O te viene la película, no quiero que repita, porque eso puede pasar, que el actor en su zona de confort se repita
y yo no quiero eso o quiero algo más específico. El actor en su capricho y en lo que quiere también, si es creador más todavía, se pone más difícil la cosa. Entonces yo siempre veo eso como una persona que pone esa tierra fértil para que el director siembre y florezcan los personajes. Entonces ese fue básicamente mi trabajo. Ya después también hubo otra etapa, que eso puede pasar en la etapa previa de preproducción, pero está el rodaje, que también yo estuve casi en todo, pero algunos días falté con los actores naturales, que ahí también hay mucho. Entonces ahí también es otra dinámica que estas personas entren en este universo que ya logramos con los actores profesionales y esa mezcla también, la contaminación de ese universo con este universo, de cómo la persona no se panique cuando vea la cámara, porque todo se ve muy fácil, pero entonces alguna secuencia, alguna coreografía, y estaba muy de cerca con Joanné, como mirando, aportando, y me gustó muchísimo ese proceso de Sugar por esa apertura, por esa horizontalidad de trabajo, tanto con Joanné como con Fernando, que también ya habíamos trabajado, como dice Joanné, en Liborio y en Cocote, que fueron películas fundamentales, ¿no? Para que se dé que aquí está su familia, que me encantó saludarlos esta noche. Y bueno, básicamente no me extendí, pero era necesario. Ustedes saben que la dinámica de esto es el que ustedes tengan la oportunidad de cualquier reflexión, cualquier pregunta, pues se la puedan hacer a los protagonistas de la película. Así que quien desee hacer una pregunta, levanta la mano y de inmediato le damos la palabra. Así, ¿quién rompe el hielo? Jenson, ¿por qué tú no rompes el hielo? ¿A dónde hay una? Vamos, por favor. Hola, mi nombre es Gira Martínez. Mi pregunta va para Giovanni. Yo vi que hace un tiempo tú hiciste un curso de manera virtual con la DGCine de la investigación de cine documental para guión. Y me interesaría mucho saber cómo tú conectaste diferentes puntos de la historia donde tuviste patrones para hacer este guión. Porque todo pasa en un tiempo muy actual, pero tú conectaste desde la corona española, desde la brecha de terrenos de Mamatingó, desde un punto de la santería, desde la cultura. Y realmente a mí me resulta muy interesante cómo tú hiciste todo ese proceso, si quizás tú te involucraste con esas personas, qué tipo de investigaciones tú hiciste, hasta dónde llegaste para darle esa versión a la historia. Sí, bueno, debo decir que Sugar Island inició como un documental y devino en una ficción por factores externos. No tuvimos permiso en el batey donde yo quería filmar. Era muy complejo cerrar el financiamiento trabajando con chicas adolescentes embarazadas porque eran menores. Y porque también en el proceso en el que se cerraba el financiamiento daban a luz. Entonces yo nunca lograba cerrar un personaje y eso era muy complejo. Como la pregunta que más salía en los mercados y en los fondos es como, tu personaje es una invención porque nunca estaba fija. Pero sí me sirvió mucho pasar tiempo con chicas adolescentes embarazadas, específicamente en un hospital de San Pedro, que es el mismo donde filmamos. Y de ahí nace el nombre de Maquenya, por una chica que conocí que se llamaba Maquenya. Y entonces, como la peli empieza siendo un documental, yo hice todo un proceso de investigación que no solamente consistía ir a batallas en particular, sino también entender a las chicas que embarazadas. También hubo un proceso de lectura, de consulta con historiadores e historiadoras, y las chicas que aparecen, que son amigas de Maquenya, son activistas dominicanas que ya vienen trabajando, ¿no?, con el tema de decolonialidad, de antirracismo. Entonces ellas también nutren el proceso de la película.
esa transición para mí fue, no fue una línea recta para nada, porque yo no me esperaba de venir en una ficción. Y el momento clave ahí en la película tuvo que ver con cuando cerramos la coproducción y teníamos que aplicar a unos fondos. Había un proceso de escritura que yo honestamente yo no tengo tan claro en qué momento yo dije, ok, esto es una ficción. Porque siempre aplicaba, incluso todos los fondos que tuvimos eran como si fuera un híbrido, un documental de creación, ¿no? Y hubo un punto en la pandemia específicamente en el que teníamos que aplicar a un fondo con la coproducción en España, que escribí tanto que dije, bueno, ya esto se pasó para el otro lado, ¿no? Y también me estaba de alguna manera dando el espacio de jugar e imaginar y crear otras cosas que no estaban directamente vinculadas a la realidad, ¿no? No sé si me perdí de la respuesta que estaba esperando, pero la cuestión es que, porque la pregunta en específico es cómo pasé del documental, cómo tomé todo lo de la investigación y lo puse en la película. Y todas las capas. Mira, hay una cosa que fue muy particular y es que para mí yo tengo que elegir un lugar y los lugares tienen que estar cargados de sentido. Es muy complejo crear una historia que no tenga un escenario. Y entonces desde que yo decidí, ok, el escenario es el batey, entonces a eso comienza a sumar capas, ¿no? Porque cuando yo trabajo en un escenario, en un espacio que está cargado de sentido, yo necesito saber desde cuándo ese sentido existe. Es como cuando hice Caribbean Fantasy, que es un personaje, ¿no?, debajo del puente, en el río, como desde cuándo existe ese espacio ahí en el imaginario dominicano. Y yo investigué todo, aunque no estaba en el documental, pero yo entendía desde cuándo esas casas estaban ahí y por qué. Y en el caso de Sugar Island era como, en la medida que más comenzaba a entender el mundo del batey, ya no solamente era para entender el lugar que yo estaba, sino yo entendía la importancia de conectar el pasado y el presente, de generar un diálogo, de incluir una capa espiritual que no estaba en un inicio, porque decía, no hay un gagá sin batey, ¿no? Y si tú piensas en un batey, hay siempre esto, puede haber batey sin gagá, pero no hay gagá, ¿no?, sin batey. Y comencé a generar todas las capas de sentido que el espacio mismo ya me estaba dando. Y también, como en ese momento estaba muy vinculado con todo este grupo de activistas, hay un concepto que se utiliza mucho, que se conoce ahora más como interseccionalidad, pero se le ha dado la vuelta, es la imbricación, y es trabajar el concepto de identidad. No somos entes aislados, somos personas cuya identidad tiene un montón de capas, y la película está también construida desde ahí. Desde, ok, ¿qué significa habitar un cuerpo negro con esta edad en específico, en este momento histórico, embarazada? Y entonces ya eso sumaba capas. Fue muy complejo vender la película porque las películas se venden películas aristotélicamente, ¿no? Como alguien que va de un lugar A a B y le pasa algo y hay una linealidad. Y en este caso, desde un inicio, siempre fue complejo decir, esto es una película que tiene muchas capas. Y lo hice muy consciente en todos los procesos para que sepan que no era que se me escapaba la linealidad, sino que yo estaba intentando no entrar en ella nunca. ¿Pero tú querías vender la película o no la querías vender? No, bueno, ya eso tenía que ver con Eso es Fernando. Con los productores. Sí. ¿Quién? Sí, yo. Sí. En primer lugar,
le llaman así fotografía, a esa parte donde los colores y eso. Y tengo varias preguntas. En primer lugar, ¿de qué se trataba esas partes donde las chicas aparecían como con trajes y peinados diferentes? ¿Era que estaban filmando una película? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Y otra pregunta es, ya que tenemos a la actriz principal aquí, ¿cómo tú te sentiste haciendo una escena de desnudo? Desnuda. Asesorada por Vicente. Tranquila, la verdad. Lo más complejo fue la escena del parto. Que fue desnuda, pero no por el desnudo, la verdad, porque desde el principio me dijeron que me iban a cuidar y al final, siempre, o sea, en ese sentido, mi cuerpo tuvo cuidado. Pero la escena del parto fue demasiado fuerte, porque es el momento en el que Maquenya pare, y cuando pare no solamente da al niño, sino que nace una nueva Maquenya que tiene que adentrarse a un mundo que ya fue conociendo en el proceso de embarazo, pero que ya, o sea, no hay una vuelta atrás, ese es un momento cumbre. Y lo complejo fue hacer la escena que fue entre cañas, y recuerdo que yo agarraba la caña, Vicente se puso loco, agarra la caña, esto. Y yo recuerdo que yo gritaba y era tarde en la noche, y los perros también, o sea, la escena, la energía de la escena fue muy potente. Pero la verdad el desnudo nunca me molestó. No me molestó, no, la verdad nunca tuve problema con eso. Perdón, yo no soy baúl de nadie. Yelida actualmente está embarazada. O sea que sí, ha replicado como el personaje aquí ahora. No, yo soy mayor de edad. Sí, eso también, y bueno, ya que lo dice José, algo que yo venía conversando y que lo conversé la última vez que estaba en una conferencia con respecto a esto, es precisamente sobre el embarazo deseado y no deseado. Yo ahora que estoy embarazada pienso y me parece muchísimo más atroz el hecho de que hayan personas que salgan embarazadas y que no tengan otra opción, porque la verdad es que yo siento que tu cuerpo, tu energía, todo cambia, y la verdad quien estaba embarazada lo sabe, y que ha tenido un embarazo, ¿verdad? No complejo a nivel de que puede tener amenaza, lo que sea, sino que la energía cambia, uno se siente pesado y tantas cosas que intervienen. Imagino una joven que salía a caminar, a bromear con sus amigas y de repente, qué sé yo, no tenga una vida normal, porque la verdad es que no sigue normal, todo cambia. Y me parece muy, muy atroz que sea, que bueno, saliste embarazada, tú cogiste gusto, entonces ahora te toca. Me parece eso muy cruel, la verdad, porque es la misma falta de información, de educación sexual que hace que muchas jóvenes salgan embarazadas, y me parece que debe haber otro tipo de apoyo, otro tipo de conversaciones sobre esto, porque es muy fuerte y creo que debe ser deseado hasta el final, porque cambia totalmente la energía, la vida, las emociones. Es muy, muy volátil todo. Pero el trabajo del desnudo siempre es un tema complejo. Hay actores y actrices que se niegan y no. De hecho, Pepe Sierra dice que él no se pone nunca ni a escenas de sexo ni nada que como que transgreda su intimidad. Pero en el caso se habló mucho y hubo muchos ejercicios de contención, creo que unos ejercicios donde todos estábamos al servicio desde el parto de Maquenya y también esa escena así de desnudo. Y una vez que yo, tú sabes que hablo como actor, tú también estás ya habitando el personaje, que tú tienes como un tránsito, ¿no? Y la misma locación que era el batey, la noche, todo, un equipo súper entregado. Yo siento como que todo eso te va preparando y en este caso la disposición de Yelida con su cuerpo y su seguridad, creo que eso ayudó muchísimo
como al riesgo, y la guía de nuestra directora, en este caso Joanne. Entonces, creo que todo eso da como resultado esa escena y que ella pueda decir que se sintió cómoda desde ese lado, porque no es tan cómodo, o sea, estar expuesto es algo muy técnico, uno siempre está como en una exposición, en la mirada de afuera, que hay o sea, en ese caso no hay, los monitores se cuidan y tal, pero todo el mundo comentando el vestuario, el maquillaje, todo encima de ese cuerpo es difícil. No solamente uno se siente desnudo siempre, porque es como que te llevan, te traen, pero se puede y se logra. Y esto pasó. Y sobre todo, que yo siento que fue justificada. Algo que me dijo Joanne fue, los cuerpos, casi nunca se ven cuerpos negros desnudos en escena. Y yo dije, claro, vamos a poner un cuerpo desnudo negro en escena, claro que sí, ¿por qué no? Muchas veces vemos desnudo de personas blancas en muchísimas películas, y yo digo, bueno, pues tiene toda la razón, vamos con orgullo a mostrarlo todo. Sí, la verdad es que es sumamente complejo, porque como directora yo pido cosas que yo nunca haría, por ejemplo. Sí, y también hay que decir que hay todo un equipo, porque cuando dirijo hay un montón de cosas como a las que estoy pendiente, y hay un equipo que estuvo ahí, ¿no? De casting, de vestuario, de producción, que son quienes están también más al cuidado. Porque a veces nada nos pone, yo me pongo en 1000 cosas porque es lo que me toca, pero sí es complejo. Yo puedo entender la pregunta del desnudo porque es sumamente complejo, es mucho, y en todos los sentidos, ¿no? Del cuerpo, estando con o sin ropa siempre hay mucha vulnerabilidad. Yo siento que este personaje pasó por mucho, estaba todo el tiempo en escena y es mucho, es muy intenso eso. O sea, algo muy intenso. Y lo que preguntabas de el espacio de Boca de Nigua, ese lugar, que es un ingenio, las ruinas de un ingenio, fue el lugar donde yo por primera vez pensé o más bien sentí tangible el tema de la esclavitud en este territorio, porque en una visita hace un montón de años vi unos grilletes que estaban al lado de unas calderas que ya no existen. Era tan caliente que tenían que atar a la gente ahí, ¿no? Para que pudiera hacer ese trabajo forzado. Para mí ese fue el primer contacto tangible, pero hoy ya eso está vandalizado, ¿no? Ya no están esos elementos. Y desde ese momento quería incluir ese espacio, y lo que hice fue llevar esas lecturas ahí. La primera idea de ese grupo de mujeres, cuando la película era un documental, es que había una escuela donde se iban a generar como unas conversaciones en torno a estos temas. Al cambiar a la ficción, se convirtió como en un espacio teatral, en lo que es ahora, y parece que sí, que hay como una especie de ensayo teatral. Y fue uno de los momentos o de las capas de la película más complejas para que permanecieran hasta el final. Ellos siempre tenían que justificarla, aunque las obsesiones no se discuten, dice Eliseo, un maestro. Y eso se convirtió un poco en un espacio de obsesión, pero que nos costó hasta el final que se mantuviera en la película, porque es uno de los espacios de donde más preguntas surgen, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Y yo creo que lo manejamos también como una cosa
que tampoco era que todo el equipo tenía muy claro el sentido del espacio. Vainas de la directora. Sí. Háganlo. Entonces incluso me acuerdo que Palma, la vestuarista, me dijo, ¿esto cómo es? Y yo, esto está fuera del tiempo. Porque también con la continuista, todo el mundo, pero esto cómo lo manejamos. Y siempre fue un espacio creo que uno de los espacios de más juego, porque era el que estaba como menos claro en el guión también, como estaban los textos, pero no estaba tan definido. Entonces fue algo que se fue arrastrando hasta que llegamos ahí, era como, bueno, Vicente, hay que montar una cosa medio teatral, corporal, no sé. Y es algo que se armó bastante en el proceso y en ese momento. Pero para mí, el significado que tiene y que hay que tener para quienes están en el mundo del cine, tienen que saber que los símbolos a veces no son universales, porque toda la carga que yo le puse de sentido no termina totalmente la gente leyéndola, porque para mí es como estas ruinas no tienen en ningún lugar una tarja que diga qué pasó ahí, pero por otro lado se convierte en un destino de cumpleaños y bodas, que es lo mismo que pasa en la zona colonial en Santo Domingo, como está todo lo construido pero ¿quién construyó eso, no? ¿Quién lo construyó? Y no hay ninguna tarja que diga tampoco las crueldades que pasaron en la colonia, como justo frente a la catedral había una picota, que era el lugar donde colgaban a la gente que se sublevaba de alguna manera. Y eso no hay nada que diga, ahí está Colón ahora mismo en la zona colonial. Y entonces era un poco reflexionar en cómo los espacios no tienen memoria selectiva, qué recordamos y qué no. Y bueno, era una reflexión mucho más compleja, pero llegó aquí y nada, y trabajamos en ese lugar que me parecía muy importante para el azúcar, para la memoria del azúcar, y por eso se leen los documentos ahí. Y para mí es el espacio más documental, porque esos documentos yo no los alteré, se leen los documentos tal cual son. Señor Santos, como padre del productor, yo necesito sus palabras. Ahí viene el micrófono. Se hizo una buena descripción en la parte, lo que significaba para la República Dominicana la producción de caña de azúcar. Ahora todo se refleja en el turismo, pero cuando Balaguer y Alto, incluso los cortadores de caña, ustedes describen ahí, se ve una máquina que corta 20 toneladas en una hora, esos son 400 quintales. Cortar 400 quintales manualmente, porque se traían los braceros haitianos, por eso hay tanto batelle que había aquí en los diferentes ingenios que se cerraron todos, porque nosotros dependíamos, la economía de nosotros dependía de la cuota azucarera que nos daba Estados Unidos. Y ustedes describen en esa película la importancia de la industria azucarera. Y ahora se ve como que el turismo y la remesa son de las principales fuentes de ingresos de divisa del país. Y ustedes hacen, por ejemplo, ella señalaba, Joan, el ingenio Ligua, pero había allá en Engombe, hay otro ingenio. Yo fui 40 años profesor de agronomía de la UAS, y hay una ruina, que como dice ella, eso debiera de rescatarse. Hay una ruina cerca del río Jaina, donde se traía el azúcar en forma artesanal, o sea, desde los años 1500 hasta ahora. Bueno, nosotros estamos produciendo, el Central Romano está produciendo
más azúcar, 330.000 toneladas, más que Cuba. Y todo el que se recuerda con la Revolución Cubana, que Fidel planteaba los 10 millones de toneladas, el ingenio de Central Romana produce más azúcar actualmente que lo que produce Cuba. Entonces la película da una idea de el sentido de cómo se manejan los ingenios azucareros, la musicalidad que tiene que ver, yo trabajé en ASUA también, y en ASUA la música de palo es una parte de lo que decía ella del folclore de aquí. Finalmente, Fernando, que estaba en comunicación con Isola, pidiéndole su opinión de cómo, qué impresión tiene de la película. Ese proyecto de Vicente, ¿cómo Iván, cómo desarrollamos ustedes con Fernando? Hablen bien del muchacho, hablen bien. ¿Cómo nos llevamos con Fernando en general? Bien, o sea, no, debo decir que la figura del productor en el cine es fundamental porque no hay película sin producción, o sea, no hay manera de levantar una película sin todo lo que significa financiarla, producirla, ¿no? Hacerla porque el papel aguanta todo, ¿no? Pero convertir eso en película es un proceso. Y para mí, mi relación más importante en esta película es mi relación con Fernando, porque es la primera persona que creyó en la película. Y también es un tema muy complejo y nadie quería producir esta película. O sea, también no es solamente una cuestión de hacer cine, es una cuestión también de apuesta, ¿no? Él hizo una apuesta y también de valentía, nadie quería poner dinero en esta película y Fernando lo asumió, eso por un lado, y por otro, yo agradezco mucho que Fernando me protegió en todo el proceso porque o sea, es como cuando nace un bebé, nadie te pregunta cuánto te dolió, no sé si no, ¿dónde está el bebé? No, el bebé está aquí, pero todo lo que pasamos fue complejo. Cuando digo que me protegió es que hubo un par de gente, de financiadores, ¿no? Que se salieron y estábamos ya en la preproducción y en el rodaje y nos quedamos sin fondos, porque ellos, yo no me sé todo el cuento porque Fernando nunca me lo hizo, por suerte, que yo estaba haciendo mi película pensando que teníamos fondos y no teníamos. Y luego nada, sí, él se comprometió y tuvo que asumir mucho riesgo, pero esas son cosas como que nunca se cuentan, y hacer las películas es un tema fue bastante complejo, y la relación dirección-producción es una especie de matrimonio en el sentido de que es la primera persona que confía, quien busca los recursos, pero también acompaña, y hasta hoy es una de las gente con la que yo más hablo todos los días porque seguimos moviendo la película, entonces es un compromiso también a largo plazo, porque hay relaciones que se establecen en la película que son por alguna etapa, pero la relación con producción es para siempre, ¿no? Porque las películas siguen ahí y estamos todo el tiempo, ¿no? en contacto. Y en mi caso, el Fernando es un amigo, o sea, yo lo conocí con esa película que viajamos muchísimo, Cocote, y luego volvimos a trabajar en Liborio, pero Fernando es un productor de riesgo, se ha consolidado como uno de los principales productores del país por el éxito de las películas, o sea, todas estas películas que hemos ido mencionando, y ahora su última que fue Olivia y las nubes,
que también es otra producción de animación, que son como terrenos poco explorados en nuestro país. Entonces, Fernanda es una persona muy cercana, muy trabajadora, y yo pienso que así fue. En este caso yo no estuve tan de cerca como en otras, que es otra relación, como actor tal vez principal de las películas, por los festivales donde hay que ir, y tú estás como muy presente. En este caso no, yo estaba más cercano a Joanné. Entonces como que Fernando sí sabía que estaba pasando esas cosas porque estaba fuera trabajando ese tema económico. Bueno, yo también quiero decir, ¿verdad? Bueno, a mí Fernando me ha cuidado mucho, en general. La película fue en un batey, así que se pasó su trabajito, ¿no? Y Fernando me cuidó mucho, siempre estuvo pendiente, siempre que pudo, ¿verdad? Que estuvo presente. Y luego de la película, me acuerdo cómo se acabó la película, que le dije, bye, me dice, ¿cómo va? Y no, ahora es que empieza. Y hasta en un festival que no tuvo que ver con la película, Fernando, ¡mi actriz! Él me da promoción en todas partes. Sí, entonces sí, él me ha cuidado mucho, la verdad, no tan cercana, la verdad, o sea, como que no muchísimo, no somos de que amiga íntima, que hablamos todos los días, pero sí hay un cariño de verdad. Así que sí te estoy orgulloso de su muchacho. Vamos a darle un aplauso, señores, a estas 3 estrellas. Ellos salieron de Santo Domingo antes que se inundara la capital para estar aquí, y personalmente quiero agradecerles que vinieran a estar con nosotros compartiendo esta formidable película. Así que también las gracias a ustedes por asistir. ¿Usted tiene una pregunta, señor? Sí. ¿Es de maratón? No. Adelante. Adelante. Bueno, había 2 preguntas que ya la contestaron, y la película es magnífica. O sea, yo soy cinéfilo y nunca tengo la oportunidad de hablar con la directora. La película es genial. Lo que veo es la universalidad, como vemos mucho en el cine dominicano. O sea, esta película, pienso yo, cuando veo una película de Tailandia, la India o Japón, que la puedo ver, esta recíprocamente se puede ver en esos países. La pregunta, cuando la veía, ¿cómo diablos fue que la hicieron? Entonces la contestaron con Fernando, no lo conozco, pero ¿cómo pudieron hacer esta película? O sea, tan buena, no es comercial, ¿cómo convencieron a los productores? Pero ya hablaron. La otra es, la contestó Yelida. Yo creo que me conozco bien el país, y la escena cuando ella entra en el mar, eso, yo no conozco ese paisaje, y es en Tenerife, ¿no? ¿Verdad? Ok, gracias. Y la otra es, se muestra en la película desde 500 años, 1517 hasta hoy, pero yo veo esos marginados no salen de ahí. Vemos a Leroy siempre en el caballo, que el abuelo le dice, bájate de ahí. O sea, todo eso hasta hoy desde la colonia, y el hijo de Mackenzie, o sea, le espera todo eso porque está ella, está la mamá, el hombre la dejó, se embarazó. Eso es lo que viene para el hijo de Mackenzie también. O sea, eso va a seguir, ese pesimismo, esa fatalidad. Eso fue lo que yo percibí. Bueno, yo creo que el final es abierto, porque los temas sociales, justo hace unos días tenía esa conversación de que los temas sociales en el cine no deberían tener como una solución en pantalla, porque realmente no es un tema mío, es un tema social, ¿no? De toda una sociedad, y no solamente la sociedad dominicana. Creo que el mundo atraviesa por un momento muy complejo de cuáles cuerpos tienen ciertos privilegios y cuáles no, ¿no? Entonces, como hay que pensar en eso que llamaba Fanon en los condenados de la tierra. Pero para mí la película es mesiánica, porque cuando nace una niña y hay una luz, ¿no? Cuando ella nace, y la película termina también con una conexión con otra dimensión espiritual. Creo que el llamado es como conectar con nuestra propia humanidad, y conectar con la humanidad es como esa triada de sin animalidad no existe humanidad, pero sin espiritualidad tampoco existe humanidad. Entonces creo que la película está
apostando a que conectemos con lo humano, como para poder quitar como todas esas fronteras que hemos puesto en muchos sentidos. Pero yo no la siento pesimista. Creo que es tal vez existencialista o nihilista, de bueno, la vida al final no tiene mucho sentido, deberíamos como tripear un poco más. Creo que es un poco por ahí que va. Además, el público que ponga algo. La gente tiene que poner por lo menos. Un aplauso para... Vamos a cerrar aquí entonces. Ya, Mario. Bueno, felicitarte, Joanne, por tu excelente trabajo y a Vicente con Yelida. Tu nombre está relacionado con un poema. Sí, ya hablamos de poema, pero estábamos bebiendo. Pero mi pregunta tiene que ver con el panteón sincrético que hay en las religiones de aquí, vudú, por ejemplo, que está representado ahí con Santa Marta, la dominadora. ¿Por qué seleccionan a esa diosa de ese panteón animista que está relacionado con nuestras costumbres ahora religiosas que están bien plasmadas en ese bate? ¿Por qué a Santa Marta, la dominadora, que tiene la serpiente, que es un elemento clave de esa diosa del sincretismo nuestro? Es que ella lo pidió. Yo no tenía... Cuando estaba escribiendo la película, era una película totalmente social, no tenía esa capa espiritual. Y en el proceso de investigación estaba Santa Marta en todos los espacios. Y hay una chica que hizo el proceso conmigo de investigación. O sea, la investigación la hice yo, pero hubo un punto por la coproducción con España en el que vino María Benia, que es una chica española, pero bueno, era muy complejo trabajar. Está siendo grabado esto. Fue muy complejo porque yo tenía que explicarle muchas cosas, ¿no? Pero también María Benia fue fundamental para que entrara Santa Marta, porque en verdad Santa Marta estaba en todo el proceso. Y yo pensé que era una cosa ahí mía, pero ella preguntaba, ¿y esta? ¿Qué está aquí? ¿Está aquí? Y ahí entró. Empecé a escuchar el llamado, porque los misterios te llaman o te reclaman, tú puedes acercarte, pero bueno, ella decidió, ella quería estar. Y otra cosa que me pasó mucho es que me aparecían muchas serpientes en el proceso de la investigación. Yo estaba en Cuba en un momento, en un cuarto piso, y yo que estudié en la escuela de Cuba por 3 años y volví después, nunca me había aparecido una serpiente. Y justo cuando estaba en la escuela, que fui a dar unas clases, pero luego me iba a quedar para revisar el guión con Eliseo, había una serpiente en el cuarto piso. Iba aquí al río en Bonao, había serpientes. Entonces yo dije, los misterios quieren estar en la película a toda costa, y lo acepté. Y comencé a preguntar también, porque en el 2021 mi mamá se murió. Y fue al final de ese año conseguimos el financiamiento para hacer la película. Y yo creo que la capa espiritual un poco entró en la peli también ahí, aunque ya la película estaba configurada, pero entró porque yo creo que es una película atravesada también por un duelo, que yo creo que por eso también es una película muy cargada. Yo tenía un duelo ahí que no estaba resolviendo, y ahí yo empecé a entender que una otra dimensión tiene que existir, ¿no? Y nada, yo creo que se mezcló. Yo no tengo una respuesta lógica de por qué elegí a Santa Marta. Mi única respuesta es que ella se manifestó muchas veces, hasta que tuve que consultar a varios servidores de misterio para preguntar cómo es, cómo se manifiesta,
cómo pido permiso, cómo lo integro respetuosamente, hasta el punto en el que nunca entendí bien, y si me preguntas ahora todavía no entiendo, porque los caminos de los misterios se camina en misterio, y tampoco yo no quería entrar a la religión, quería entender respetuosamente, y por eso Miguel Ángel, el que guía la ceremonia, es un servidor de misterio. O sea, yo decidí que fuera, y la gente del Gaga son gagacistas, ¿no? O sea, porque yo digo, bueno, la única manera en la que puedo entrar es a partir de la gente que hace esta práctica, porque hay una manifestación que se está dando y quiere estar, y es importante que esté. Y ya yo había estado varios años visitando, entendiendo el Gaga, y nunca no es que logras entender tampoco. Y yo creo que eso es lo bonito también, no entenderlo totalmente. Sí, no te vamos a dejar sin hacer tu pregunta. Sí, ya, para cerrar, vamos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Federico Fernández y solamente como un comentario. Vi la película como una oda a lo que es ser caribeño, a lo que es la representación de cómo fuimos surgiendo durante el tiempo. Y algo interesante que me conmovió muchísimo era sobre estos seres que aparecieron, estas mujeres que caminaban en este espacio, que yo lo interpreté como luaces, que caminaban, indagaban y hablaban con los seres que estaban dentro de la película en sí. Hay una obra que apareció el año pasado, antepasado, en una exposición que hizo aquí el Centro León, que se llama El Tiempo de Todavía, de un artista haitiano, que se llama Los Siete Luaces. Y esa interpretación que tú hiciste visualmente en la película se parece mucho a esa pintura, donde tú tienes una persona principal que te guía y tú tienes otras personas que van interpretando diferentes personajes dentro de la película. Entonces, eso me gustó mucho. Muy bien. Cerramos con un aplauso, señores. Gracias a todos. Noviembre y diciembre presentaremos algunas de las películas, las mejores películas del siglo XXI, según una selección que hizo el periódico New York Times, y vamos a tener algunas de esas películas aquí, así que mantengan la sintonía. Muchas gracias.